Hola, profe, buena tarde. Hola, hola, buenas tardes. Hola, profesora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bien, profe, aquí ya con la última clase. Sí, también para ustedes, ¿verdad? Sí, profe, ya es la última ahorita. Muy bien. ¿El calor? ¿Sí tienen calor o no? Sí, hace bastante calor. Muy bien. Bueno, en lo que siguen entrando, chicos, les voy a compartir pantalla. ¿Ya la pueden visualizar, chicos? Ya, profesora. Sí, profa. Perfecto, muy bien. ¿Quién me recuerda que hablamos la vez pasada? La última clase hablamos sobre los delitos en contra la propiedad intelectual, contra la propiedad industrial, los derechos de autor, y mencionaba que de la Ley Federal de Derechos de Autor en su artículo 10. Ah, perfecto, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿El nombre? Lemus Hernández. Muy bien, Abigail, gracias. ¿Alguien más? Profa, también hablamos sobre, como dice la compañerita, de los derechos de autor, de que por ejemplo los emblemas de Coca-Cola, de Sabritas, que ya tienen una R grabada, entonces eso significa que ya están registrados, lo que significa que no es fácil de que otra persona tenga la misma leyenda o la misma identificación, por decirlo así. Ujú. Y, Sí, y que también las pinturas, o sea, pinturas tradicionales o muy antiguas, que por ejemplo como el de la Virgen de Guadalupe, pues no se pueden registrar porque realmente no está como que escrito, o más bien una persona que lo haya dibujado. ujú. Sí, alguien que sea el autor, ¿no? Que haya sido el autor. Ajá, muy Sí. bien. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, vamos a ver un tema nuevo que se llama delitos fiscales y financieros. Entonces vamos a ver qué sabemos de los delitos fiscales y financieros. Ustedes escuchan fiscales y financieros y ¿cómo a qué lo refieren? Como a la evasión de impuestos, Ajá, ¿a qué más? Muy bien. de todo lo que tiene que ver con las personas morales en cuestión de sus cuentas gubernamentales, podría ser sus cuentas públicas de los presidentes, no sé. Ajá, es correcto, sí. ¿Qué más? Todo el tipo de delitos que tenga que ver con términos pecuniarios, monetarios.
Ajá, sí. Sí, los bien llamados delitos de cuello blanco, ¿no? Muy bien. Sí, sí es correcto, chicos. Vamos a ver el cuadro normativo, a qué obedece, de qué se trata, cuándo se incumple y todo, toda la normalidad. Bueno, vamos a ver que esto está tipificado en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que es el que tiene toda la parte normativa de estos delitos fiscales y financieros. Y bueno, nos dice que comete delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, al hablarnos de que por medio del engaño o aprovechamiento del error obtenga un beneficio indebido en prejuicio del fisco. ¿Alguien por ahí tiene su micro abierto? Le encargo, por favor. Chicos, cierren su micro. Nos dice que al que por medio del engaño o el aprovechamiento del error obtenga un beneficio indebido en prejuicio del fisco. Esto quiere decir que pues esta norma me va a decir que no te voy a sancionar por lo que haces, sino te voy a sancionar cómo lo haces. Y que si tú te aprovechas del error, tal vez sea un poco complicado porque aquí le toca al Ministerio Público acreditar el engaño, ¿no? Esta parte pues sí es el Ministerio Público, que es quien va a salir en defensa del Estado, por decirlo así, pues tiene que acreditar que hubo el engaño, ¿no? Que tú conocías del error que se cometió y aún así hiciste caso omiso, ya sea que este error lo haya hecho el SAT, el IMSS o cualquier otra dependencia, pues bueno, lo que se tiene que acreditar es que pues tú te aprovechaste de este error. Entonces, por eso este tipo de delitos, los fiscales, tienen como que un tratamiento muy, muy, muy especial, porque no solo se necesita, por ejemplo, un elemento normativo, por ejemplo, el de tipo penal. No, tenemos que recurrir, debido a que estos delitos fiscales y financieros son muy amplios y tienen que ver también no solo, por ejemplo, estos delitos de cuello blanco, sino tiene que ver con el contrabando, tiene que ver con las aduanas. Para poder tipificarlos se necesita, por ejemplo, recurrir a las leyes extrapenales, a las reglas de comercio exterior, a la ley aduanera, y todos estos van dando sentido a estos delitos fiscales, ya que pues los delitos fiscales no solo tienen que ver con la omisión de la rendición de cuentas, o el desvío de fondos. Es muy, muy amplia. Y bueno, los delitos fiscales pues también van acompañados del Código Penal, aparte del Código Fiscal de la Federación. Entonces, los principales delitos fiscales de defraudación están en el artículo 108 fiscal de la Federación y son, pues obviamente, equiparables a la defraudación fiscal. Entonces, hay que tener como que especial cuidado desde que inicia lo que reza este artículo 108, que comete el delito de defraudación fiscal con quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con prejuicio del fisco federal. O sea que aquí no cabe que si el IMSS omitió, no sé, señalarme el pago de algún trabajador, pues que yo pueda decir, ay no, pues el IMSS se equivocó, estoy en un delito. Yo tengo que ir y decirle al IMSS, oye, te equivocaste. Fíjense,
O sea, como que aquí sí hay que estar bien atentos, muy abusados. O, por ejemplo, el SAT omitió requerirme algunos pagos de algunos impuestos, pues le tengo que ir a decir, oye, te equivocaste, oye, no me requeriste los de tal bimestre o tal periodo, o fíjate que checando mis balances, pues omitiste cobrarme los de tal ejercicio fiscal, ¿no? Porque de lo contrario, si yo continúo y pues obviamente tarde que temprano se dan cuenta, pues estoy en un delito. Entonces, pues aquí la norma es clarísima, dice la omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior, comprende indistintivamente los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 bis, aquí está en el Código Penal Federal, se podrá perseguir simultáneamente. O sea que adquiero una sanción dentro de lo que es el Código Fiscal de la Federación y una sanción en el Código Penal, porque en ambos aparecen este tipo de delitos. Por eso para su encuadre es un poquito complicado el poder llevarlos a cabo, ¿no? Tanto para la parte que demanda como para la parte demandada. Es complicado porque si bien el abogado penalista o el abogado de lo civil lo puede llevar a cabo, siempre sí se requiere que sea un abogado que tenga como esta especialidad en relación a los asuntos fiscales, porque para él es más fácil realizar el encuadre, pues porque el estudio y el conocimiento ya lo tiene, ¿no? Aunque cualquier abogado, obviamente, dispuesto a seguir estudiando y avanzando en esta profesión, pues también lo podría realizar. Entonces, se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que procedan o provengan de operaciones de procedencia ilícita, ¿no? Son estos recursos que tú no entran no entran en los balances o no los estás declarando, entonces se presume que en automático todo aquello que no declares o que no corresponda al giro en el que estás dado de alta, por decirlo así, pues se considera defraudación fiscal. Y bueno, pues hemos visto que actualmente pues hay mucho lavado de dinero, entonces ha habido reformas muy importantes en relación a estos delitos fiscales, ¿no? Por la misma situación de que anteriormente pues nada más se podrían maquillar las cifras y no había mayor problema, ¿no? Actualmente ya tiene que haber todo un seguimiento y una fiscalización por parte, de hecho existe hasta una procuraduría específica para los delitos fiscales, ¿no? Ya no pertenece a una procuraduría general de la República, sino que es una procuraduría especializada, ¿no? Actualmente, pues se ha encargado sobre todo de dar cuenta sobre los delitos obviamente de personajes más de política, más que de ciudadanos o de gente que tiene o que ha hecho uso de ya sea de la evasión o del dinero, lavado de dinero, o que ha empleado otro tipo de artimañas para salir favorecedor, ¿no? De que a lo mejor ha declarado 2 pesos y resulta que tiene propiedades o inversiones mayores o que equiparan a los millones de pesos, ¿no? Cuando dicen, bueno, pero si tú declaraste tanto, ¿por qué tienes tanto? También este artículo y esta ley de los delitos fiscales financieros, se los comentaba anteriormente, pues también tiene que ver con las aduanas, tiene que ver con la defraudación obviamente fiscal y con el contrabando también. Fíjense, este tema ya lo habíamos nosotros abordado. Y bueno, pues también esta ley pues nos dice que sabemos nosotros o tenemos una idea de lo que es el contrabando,
pero, por ejemplo, la violación de todo el protocolo para que no sea nuestra mercancía señalada como contrabando, pues tiene que tener cierto requerimiento, ¿no? Darlo de alta, pagar los impuestos, notificar lo que estamos recibiendo, y esto obedece tiene que ver mucho con el mercado, ¿no? Que muchas, por ejemplo, muchas importaciones chinas realmente, bueno, independientemente de la calidad o no, pues tienen un costo muy bajo. Entonces, esta ley aduanera se tuvo que ampliar para que fuera al menos competitivo, ¿no? La exportación de estos productos chinos. Obviamente no compiten en calidad, pues porque ya sabemos lo que son los productos chinos, pero pues de alguna manera el gobierno se cura en salud y dice, pues ya le aumenté impuestos, ya le puse un poquito más enredado el trámite, ya tiene que hacer constatar y hacer valer, y bueno, para que sea como que ya los productores mexicanos en este caso, pues no dijeran que es una competencia desleal, aunque únicamente se hizo como para cumplir, ¿no? Se hizo el cumplimiento, pero pues realmente el mercado pues sigue siendo una desleal, ¿no? Porque aunque se fabriquen cosas aquí en la República Mexicana, pues el costo que adquieren muchas de ellas que son artesanales, pues no compiten para nada con las exportaciones chinas, que no son artesanales, sino que son copias idénticas, y bueno, pues ahí se abre otro tipo de problemas que ya no tienen tanto que ver, tienen que ver más que nada con lo económico, ya no tanto con lo fiscal o lo aduanero. Pero bueno, la norma está estipulado este asunto de los delitos fiscales. Entonces, pues les comentaba yo también al inicio que es un poco complicado el que el Ministerio Público pueda acreditar que hubo engaño o que hubo un mal uso de una omisión de la autoridad. No sé, por lo regular esto lo hace el contador, es quien lleva pues cuando tú tienes un negocio, te da de alta y lleva todos lo de tus impuestos y tus declaraciones, y él es el que te sugiere que si hay por ahí un error de la autoridad, pues tú la denuncies o vayas y avises, ¿sabes qué? Me estás cobrando de menos, ¿no? Suena un poquito irrisorio, pero de no serlo así, pues sí te metes en problemas fiscales tú solito, ¿no? Porque dentro de lo que es este tema fiscal, no existe como que la buena fe, ¿no? O el desconocimiento de la norma. Tal vez en otros rubros como el civil o no sé, otro tipo, el laboral, tal vez, sí pudiera tener cabida el desconocimiento de la norma, que muchas veces el ciudadano no está obligado a conocerla. Sí la autoridad, pero no el ciudadano, ¿no? En otros rubros. Pero en el rubro fiscal, que es muy delicado, sí no cabe el desconocimiento de la norma, o no cabe decir, no me fijé o no leí bien. No, porque entonces incurres ya, aparte del engaño, pues el desconocimiento y de que cómo puedes llevar un negocio, ya sea en micro o en macro, si a lo mejor no sabes leer o no conoces de números o no tienes al menos un contador, ¿no? Para orientarte, ya no digamos un abogado. Más bien los contadores son los que en este ramo tienen mucho que ver. Entonces, este sistema también tiene que ver con el sistema tributario. Acuérdense que el sistema tributario es un bien jurídico que tutela los delitos fiscales, el uso del impuesto, la protección del fisco. Y pues bueno, meterse aquí con este tipo de delitos, pues sí te conlleva un problema mayor, ya que por tener ellos su sanción, tener una fiscalía especializada y que esta fiscalía cuenta con todo el apoyo hasta de la seguridad pública,
pues entonces sí requiere que pongamos especial atención cuando se habla de estos delitos fiscales y sobre todo pues cuando algún cliente le solicite la asesoría, pues sí seamos muy cuidadosos en tal vez hasta extremar pues las medidas que podamos o el asesoramiento que podamos proporcionarle y sí estar muy al pendiente de no incurrir en un delito fiscal, de tipo fiscal. Bueno, pues nos dice que el Código Fiscal de la Federación, en su capítulo 2, nos habla de los delitos fiscales y para proceder penalmente, bueno, ¿cómo se integra cómo es la integración que se debe de llevar para poder hacer alguna notificación? Bueno, pues se formula una querella tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112 hasta el 114 de esta misma reglamentación, independientemente del estado en que se encuentra el procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado, ¿no? Es decir, ya hubo la violación a la norma, no se notificó o se tiene algún dinero de tipo de procedencia dudoso, bueno, pues entonces el primer paso es formular la querella. El segundo paso sería que se declare al fisco federal que se ha sufrido o se pudo sufrir en prejuicio de los establecidos del artículo 102 y 115. Entonces aquí, dentro de esta formulación de la querella, se va a declarar en esta misma al fisco federal que se ha sufrido un perjuicio. Posteriormente se formula la declaratoria correspondiente este es en el caso de contrabando, de las mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieren permisos, o de autoridad pertinente o de mecanismos de tráfico prohibido, ¿no? Si mi querella es únicamente por alguna evasión o alguna omisión, pues bueno, este paso no va formulado en esa querella. Y bueno, ya en la misma querella, en los demás casos no previstos, en las fracciones anteriores, bastará la denuncia de los hechos ante el Ministerio Público. Entonces, si se fijan, chicos, pues fíjense que esto de derecho fiscal, hay pocos fiscalistas por la misma situación que se requiere como una preparación especial para poder hacer su aplicación. A quien le guste este tipo de derecho, se incline por esta rama del derecho, fíjense que les va muy bien porque hay pocos, al igual que en laboral, ya que penalistas y civilistas, pues hay muchísimos. Pero en esta parte de los fiscalistas, pues sí, son pocos los que tienen esta experiencia. Entonces, quienes se inclinen por el ramo fiscal, pues sí van a tener bastante trabajo, ¿no? Y de hecho, yo conozco algunos abogados que son llamados hasta otros estados para que puedan apoyar algún determinado caso. Sobre todo en casos que tienen que ver con estas personas de cuello blanco, que tienen, obviamente, no solo evasión de impuestos, sino que también han hecho uso indebido de su razón nominal o que también han hecho caso omiso a los requerimientos por parte de las diferentes instituciones, en este caso la Secretaría de Hacienda, y cuando pues buscan obviamente el apoyo de un abogado es porque ya tuvieron algún requerimiento, alguna sanción o algún llanamiento sobre sus pertenencias. Entonces, pues sí, quien se inclinara por este tipo o por esta rama del derecho, pues la verdad es que mis respetos, ¿no? Los fiscalistas sí son personas muy organizadas y que pues sí tienen un amplio conocimiento, no solo en el aspecto penal, porque sí se necesitan habilidades sobresalientes para poder tipificar. Y bueno, lo vimos en el artículo 108, que pues sí está muy claro, ¿no? Es hasta un poquito risorio que el hecho de no avisar
que estás mal, pues ya me haces acreedor a una sanción, ¿no? Porque si sabes leer, obviamente te diste cuenta que estabas tú en el error y debiste de haberme dicho. Entonces yo les comentaba que aquí no sancionan por lo que haces, sino te sancionan cómo lo haces, ¿no? Esta reglamentación pareciera que así es como funciona, ¿no? Por cómo haces tus manejos financieros. Muy bien, ¿alguna duda hasta acá, chicos? ¿Comentario, observación? Todo bien por tu parte, profe. Muy bien, entonces continuamos. Bueno, aquí nos vamos a ver que los delitos de defraudación fiscal previstos en el artículo 109 de este código, del Código Fiscal de la Federación, serán calificados cuando se originen es decir, que serán calificados, pues que serán sancionados, ¿no? Y que serán llevados a cabo cuando se usen documentos falsos, o sea, el que tú acredites una personalidad, lo cual no es la tuya o no es la del titular, pues estás incurriendo en algún delito. Ya no digamos cuando las declaraciones que realizas pues estén maquilladas, ¿no? Si la autoridad se da cuenta, pues lo tipifica como uso de documentos falsos. Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, es decir, que no hagas declaraciones de tus impuestos, pues bueno, también estás dentro de un delito de defraudación fiscal cuando a lo mejor pasa un bimestre y no pudiste declarar, pasa el otro y no pudiste declarar, y pues bueno, si la autoridad, en este caso la Secretaría de Hacienda, te cae en esta omisión, pues sí, inmediatamente te encuadra en un delito de defraudación fiscal, sobre todo cuando tal vez no eres pequeño comerciante, sino que tu empresa tiene porque ya saben que hay tasamientos, ¿no? De 1 a 10 empleados, de 11 a 30, entonces si tu empresa es grande, pues obviamente tu omisión es mayúscula, entonces así es como también se sancionan estas omisiones. Manifestar datos falsos, es decir, que tal vez, fíjense que esta modificación, porque antes no era como tan específica esta ley, no era tan específica, únicamente era como muy general, ¿no? En caso de que se haga de falsa identidad, era muy general. A partir de que se dio estas empresas fantasmas de las cuales creaban con todo inmobiliario y equipo y personal para hacer es un tema que fue muy sonado, estas facturas falsas, obviamente, que eran de todo tipo, ¿no? De papelería, de construcción, y que se metían como gastos, sobre todo esto se daba en periodos de campaña. Se creaban todas estas empresas fantasmas con una razón social, es más, llegaron a ser hasta sociedades civiles o sociedades en comandita, o sea, todo bien estructurado hasta ante notario público y todo. Y con tal de, pues a lo mejor se gastaban 2 pesos de campaña y estas empresas fantasmas que a lo mejor en ese momento fungían como de publicidad, pues a lo mejor yo en la realidad me gasté 2 pesos, pero me expedían una factura y había a lo mejor 1,000 pesos. O sea, imagínense si es increíble pues la diferencia, ¿no? Que hay entre 2 y 1,000. Entonces, a partir de que se empezaron hubo mucho auge de estas empresas fantasmas que estaban legalmente constituidas ante notario público y tenían su acta, hasta su acta de titularidad, pero resultó que no existía, no había muchas de ellas que estaban, pues no sé, a lo mejor en una estación de ferrocarril, estaban pues en lugares que tú decían, pero aquí no puede haber una empresa de construcción, por ejemplo, ¿no? Cuando se decían a lo mejor que los gobiernos o los municipios habían gastado tal dinero en tal obra, ¿no? De pavimentación, y se les ocurría a la autoridad
a lo mejor al azar escogían una, iban a visitar a esta empresa fantasma y pues era eso exactamente, una empresa fantasma, y se llegaron a detectar muchos domicilios pues que hasta ni siquiera existían, ¿no? Entonces ahí fue cuando la ley pues fue más exigente en relación a esta declaración de los gastos, en relación al tema que les comento de las campañas de los partidos políticos, pues para cerrar los candados y tener mayor vigilancia en cómo se distribuía el dinero, que obviamente es un dinero que por ley les corresponde, pero que también la misma autoridad puede hacer vigilancia, ¿no? Y esto tiene que ver también con otro tema que ya vimos, que son los delitos electorales. Entonces, si bien también esta parte tiene todo su trife, tiene un tribunal, bueno, pero también está a la par con la ley federal penal, que también ahí tiene apartados donde sanciona la evasión o la anomalía en los gastos que tienen los diferentes partidos políticos. Bueno, entonces, no llevar sistemas o registros contables también incurres en un delito de defraudación fiscal, ya que cuando tú haces la rendición de cuentas, en caso de los ayuntamientos o los municipios, deben de llevar registro contable, obviamente por un contador, por un especialista, no lo puede llevar, por ejemplo, el mismo síndico o el mismo presidente municipal, no tiene que tener toda una estructura donde está contable, donde estos contadores pues obviamente llevan todo el seguimiento de las facturas en fecha, número de folio, con un orden muy exacto, porque en el momento de que la Secretaría de Hacienda hace una fiscalización, no hombre, pues emplea muchísimas personas que pueden, para hacer esta fiscalización, y realmente es una fiscalización, no crean que no se les va una sola. Obviamente, a lo mejor ya esta fiscalización que hace esta Secretaría de Hacienda como un organismo autónomo e independiente de los poderes, de los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales, pues su trabajo es la fiscalización, el seguimiento, pero tal vez ya cuando le toca la aplicación ahí es donde se pierde, y por eso pues vemos muy pocas personas sancionadas por el mal uso, en el caso de los partidos políticos, por el mal uso de los recursos. Pero bueno, la institución hace su trabajo, ya tal vez en el seguimiento de esta fiscalización ya no se tiene, ya el trabajo no se complementa, y es por eso que pues no sabemos mucho de que haya, más bien yo no he sabido que existan, no sé, partidos políticos, tendrán sanciones monetarias, cuando pues la ley es muy clara y dice es un delito de defraudación fiscal, ¿no? O sea, la ley sí está clarísima, ya la aplicación de esta ley y todos los recursos que se utilizan, los recursos que obviamente son legales, pues para poder evadir la responsabilidad, pues bueno, aquí tal vez quien no hizo tal vez este trabajo, pues tal vez sea el Ministerio Público o cualquier otra entidad que no llevó a cabo todo este seguimiento para poder sancionar realmente, porque pues también son penas privativas de la libertad. No pudo sancionar como era debido a estas instituciones o a estos representantes, ¿no? de los partidos políticos, y es un tema muy ad hoc, porque pues es un tema del cual vamos a estar hablando en un futuro, porque estamos en un periodo electoral, ¿no? Tal vez si no es dentro del municipio, pero sí del estado, porque se cambian, se cambia nuestra Cámara de Diputados y se cambian algunos presidentes municipales. Entonces, bueno, tenemos el omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas, ¿no? Es decir, no hacer el pago de estas contribuciones o tal vez no declarar algunas recaudación que se hizo. También esto es un delito de defraudación fiscal. ¿Hasta aquí todo bien, chicos? Están muy calladitos. Entonces, una pregunta.
está como muy viciado tu sonido, o sea, no escuché. Si alguien escuchó, ¿me puede decir? ¿Así se escucha? No, está como, No, profa, no se escucha. hay como mucha interferencia. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien que quiera hacer un comentario o algo? Sí, profe, mi comentario solo va en relación a que este tipo de delitos están realizados por personas capacitadas, con conocimientos, y con una estructura lógica en lo que es el conocimiento de este tipo de delitos. Fíjate que qué interesante tu aportación, porque desafortunadamente quien comete el delito es porque tiene clara conocimiento de la ley, porque si no, no lo haría, fíjense. Luego hasta resulta risorio. ¿Cómo es posible que un narcotraficante agarrado hasta infraganti, pues resulta que es inocente? Y bueno, por citar lo menos, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Quien comete este tipo de delitos tiene pleno conocimiento de la ley y sabe cómo utilizarla a su favor, porque así es la ley. Les he comentado que es la misma ley, la misma ley voy a utilizar tanto para la defensa del que hace el delito como para la persona que es inocente. Es la misma ley, nada más es el conocimiento que yo tenga de esto, ¿no? Ver por dónde puedo buscar esa laguna, por dónde puedo girarla pues a mi beneficio. Y eso también es una habilidad del abogado, ¿no? ¿Ustedes cómo ven? Yo siento que la habilidad más es el contador, profa, porque ellos son los que comprueban, ellos son los que consiguen facturas, ellos son los que consiguen las empresas fantasmas para desviar recursos y bueno, entre otras cosas más, comprueban impuestos que a lo mejor ni existen. Y eso más que nada se ve pues, en lo gubernamental, cuando son los presidentes o en incluso las empresas, como lo que es el lavado de dinero, ¿no? Que pues crean empresas fantasmas y sacan facturas y desvían recursos y demuestran con facturas de dónde, quién sabe, y que después lo que yo tengo entendido es que después las cancelan las facturas, primero las ocupan para comprobar y después para cancelarlas. Entonces, pues yo siento que los contadores son los que hacen todo este tipo de cosas, más que Mira, todavía un abogado. mira, yo había volteado a ver al abogado, pero pues creo que sí tienes razón, ¿no? Es el contador. Al abogado pues le toca la defensa, ¿no? Pero sí es cierto, el contador también debe de tener este tipo de conocimiento y sí he escuchado eso de la cancelación de facturas una vez que ya están remitidas, y obviamente hay un periodo de tiempo que la misma ley te prevé, porque si no, el contador no podría hacer eso. Entonces, si se fijan, obviamente el conocimiento de la ley es lo que te hace salvo, ¿no? El que puedas en tiempo y forma hacer lo que estas lagunas dentro de la ley te permiten hacer. Y seguramente la cancelación de las mismas está dentro de la ley, obviamente en un periodo que te marque la misma, ¿no? Pero sí es chistoso, ¿no? Es, bueno, obviamente cualquier mortal pues se va por menos de esto, pues es pena privativa, ¿no? Por menos de esto. Cualquier pequeño comerciante de que tenga una tiendita y que tal vez no le requirieron algún periodo y su omisión, pues sí lo lleva a privarlo de su libertad o a recibir una sanción mayor a lo que le estaban requiriendo que pagara, ¿no? Porque también hay sanciones que tienen que ver con el salario mínimo vigente y que tendrá que pagar pues el pequeño contribuyente. Los cautivos por lo regular son los que tienen que hacer frente a sus omisiones. Entonces, bueno, ya vimos utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones, pues esto también es muy común. Ya lo hablábamos de los domicilios falsos en relación a estas empresas fantasma,
nombres falsos. Luego resultaba, ustedes han de haber escuchado que hubo en este problema que tuvo Rosario Robles en relación a las universidades y y lo que se les asignó para, ya sea para investigación o mandar a algunos alumnos al extranjero en relación a la educación, en fin. Había hasta luego el portero. Resulta que el portero tenía una mega empresa en la cual le habían solicitado o tenía alguna agencia de viajes y pues hubo muchas, no sé si ustedes vieron, pero hasta alguna televisora fue a la casa del portero, pues, que era de lámina, y le preguntaban, ¿no? Bueno, es que este domicilio está como que usted hace agencia de viajes, ¿no? Y pues esta persona así como, pues a lo mejor le dieron 1,000 pesos y le dijeron, préstanos tu credencial de lector y unos datos que necesitamos para ya hacerte como, conseguirte un RFC y que te constituimos una empresa. Y pues, bueno, pues desafortunadamente en este México lindo y querido, pues estas cosas no son ajenas, ni que digamos, ay maestra, ¿cómo inventa? Puro chisme, ¿no? Realmente sí pasa y fue muy conocido bueno, pues tan conocido que pues la señora sigue privada de la libertad. Y pues debido a este tipo de asuntos que se vieron, pues fue que hubo cambios en la, en la ley fiscal, cambios que fueron como, pues para tener más candados, ¿no? Tal vez la ley o las autoridades lo vieron como candados y tal vez la parte contraria lo vio como pues más maneras para escabullirse o para dar rienda a la imaginación de qué manera podemos hacer para omitir, ¿no? O para salir del paso. Declarar pérdidas fiscales inexistentes. Por ejemplo, algo que es muy común es que las empresas se den en bancarrota. Entonces ya con esto se declaren en mora, en bancarrota, y ya con eso, pues obviamente se liberan no de impuestos, no de pagos de ese tipo, pero sí de liquidaciones, de cumplimientos fiscales que tienen que seguir, del IMSS también. Entonces el declararte en mora o en bancarrota, pues ahora sí que das de alta tus activos, tus pasivos, se hace un concurso y pues bueno, se venden y obviamente al primero que lleva por daños sociales el trabajador, se pagan a los trabajadores, posteriormente los segundos son los proveedores y pues bueno, se remata tu empresa, ¿no? En el caso de que además sea una empresa que a lo mejor ya estaba muy dañada, tenía demasiados incumplimientos, pero pues con la misma que te deshaces de esa empresa vas y te das de alta en otra y bueno, pues también lo que he sabido también es que para evadir a veces los impuestos cambian de razón social. Claro, sí. Cuando ya tu razón social está muy comprometida, ¿no? Debes al IMSS, debes al Infonavit, no has declarado impuestos, tal vez no has complementado tu uso de suelo, tu razón social, pues sí, pues lo primero que te aconsejaría un abogado, un contador, cambia de razón social, date de baja, espera un tiempo. ¿Y por qué? Porque la misma ley lo prevé. Si no se pudiera hacer, no existiría en la ley, pero existe en la ley y se puede hacer. Entonces, a veces pareciera que la misma ley te dice, fíjate bien lo que está entre líneas y por ahí te puedes meter, ¿no? Y quien tenga esta habilidad para interpretar esta ley, pues es quien sale avante en cualquier conflicto, ¿no? Y también para hacer eso, pues deben de saber, ¿no? Porque como dice usted, deben de interpretar la ley a lo más que puedan sacar a su favor, porque si no, un error les puede costar la libertad. Sí, claro, por ahí es donde ya el Ministerio Público, encargado de la defensa, pues entonces tendrá su gane, pero no sé, a veces
Es complicado. Hemos visto muchos juicios y pues pareciera que los que están mal es la ley, el abogado y el Estado, ¿no? Porque ha sido el Estado en contra de, ¿no? Y pareciera que pues quienes están erróneos son todos estos personajes y el delincuente pues es quien está bien. Pero pues desafortunadamente pareciera chiste, pero es realidad, pues la misma ley lo admite, lo permite y lo consecuenta. Entonces, ustedes me imagino que ya vieron la parte en la que cómo se integra una ley, cómo se hace, cómo, por cuántos filtros debe de pasar. No es tan fácil, no cualquiera puede decir voy a cambiar la ley, no, pues es todo un protocolo para su elaboración y aprobación y fiscalización y seguimiento, pero pues pasa por infinidad de filtros y es aprobada. Entonces, pues obviamente alguien está haciendo mal su chamba, ¿no? Tal vez desde el ejecutivo, obviamente el legislativo, y pues ya cuando llega al Poder Judicial, pues ya llega toda truqueada, toda a lo mejor con palabras rimbombantes, y es ahí donde se pierde el legislador, y entonces dice, bueno, porque ya hemos visto también que los legisladores no es que sean los más estudiados de la República Mexicana, ¿no? Muchas veces apenas si tienen su primaria trunca y ya son legisladores, haciéndose cargo pues de los cambios importantes de nuestro país. Y la ley lo prevé porque no lo exige, la Constitución no habla de una profesión que deban de tener estos legisladores, ni siquiera el presidente de la República. Así es, profe, igual inclusive los diputados tampoco es un requisito que tengan una formación profesional. Es una vergüenza, la verdad. Es una verdadera vergüenza. Yo creo que ustedes y nosotros no podríamos ser diputados porque estamos demasiado preparados. No podríamos porque es increíble. Y obviamente, ¿cuándo creen que se va a cambiar esta ley? Nunca, porque se las hacen a modo. Si de repente algún legislador dijera, se tiene que, ya no digamos licenciatura, o sea, prepa, o sea, que es de risa. Muchos estarían fuera. Creo que la Cámara se queda sin gente. De verdad, son unos ignorantes. Y la persona ignorante, pues es porque tiene desconocimiento del conocimiento. Imagínense, ellos están haciendo estas modificaciones, estos cambios. No tienen ni idea de lo que son las leyes, las normas. Ni siquiera tienen un perfil de, a lo mejor, de un día de abogacía. Entonces, imagínense, ¿cuándo va a haber cambios importantes? ¿Cuándo va a haber leyes que no sean a modo o a como? De hecho, profe, ahí existe una discrepancia, ¿no?, sobre la misma Constitución, porque la Constitución menciona que solamente el dirigente lo puede elegir el pueblo, mediante democracia y todo eso. Y también hay otro artículo que menciona que para la creación de las leyes pues tiene que pasar obviamente desde el Congreso de la Unión, por la Cámara de Diputados, y el Ejecutivo es el que la tendría que dar de alta, ¿no? Pero como menciona, si todos ellos no tienen el más mínimo conocimiento, inclusive no tanto en licenciatura, pues, bueno, hablando de nosotros, ¿no?, porque también, por ejemplo, contadores de repente desconocen todo el procedimiento, entonces pues, también debería de ser un realmente nivel de conocimiento muy amplio, ¿no? Claro, claro, sí, yo estoy de acuerdo totalmente. Pero fíjense, ni siquiera el Ejecutivo debe de tener este perfil. Mínimo un perfil, no sé, de abogado. O sea, el que tenemos ahorita pues es ingeniero. Ingeniero que tardó un chorro en titularse, pero bueno, en fin, dicen que a veces pues falta con la intención. Pero bueno, quienes estamos estudiados pues sí exigimos y podemos ver que pues esto no es correcto, no es correcto, forzosamente tiene que estar alguien preparado dirigiendo todo un país con todo y sus mexicanos y sus estados. No puede ser posible alguien que nada más tenga pues la experiencia de andar los caminos, de visitar los pueblos. No, tendría que ser alguien que aparte de la experiencia pues tenga el conocimiento y la aplicación de la norma y cómo funciona y cuál es el seguimiento. O sea, no creo. Ojalá algún día eso cambie,
porque entonces van a cambiar las políticas públicas que se hacen en este país, ¿no? Y obviamente la visión que se debe de tener sobre dirigir un país tan grande sobre todo, ¿no? Muy bien, chicos, ¿tienen alguna duda, algún comentario? ¿Quién fue quien me hizo la aportación de Yo, profe. Víctor. nombre? Víctor. Ah, Víctor, ok. Es que sí, está ahí como mucha interferencia, Víctor, pero no te preocupes, ya te puse tu participación. ¿Alguien más, chicos? Abraham Cárdenas, profe, también aportó en su momento. Ah, sí, sí, Abra, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, rápidamente les paso lista, chicos. A los que no les pase, quiere decir que ya por su participación, ya ahí me di cuenta y ya les puse asistencia. Bueno, Fuentes, Carla Regina. Martínez, Murillo, Vanessa Guadalupe. Toxcoyoatl, Victoria. Presente, profa. Muy bien, Vicky. Velázquez Hernández, Elia. Presente, profe. Muy bien, gracias. Muy bien, chicos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Sí, dime. Sí. A mí no me pasó lista. ¿Quién Adasa. eres? Ay, Adasa. Adasa. Sí, Adasa, ¿ves que dije que los que tengan participación, con eso les pasé lista? Ah, pero es que en esta ocasión no participé, entonces, pues no. Ay, qué honesta, Adasa, muy bien, te felicito por eso. Vas a tener éxito como abogado. Ok, ya tienes asistencia, Adasa. Gracias. Gracias, Lee. A ti, Adasa. Muy bien, chicos. Pues si no tienen dudas ni preguntas, por mi parte es todo. Tengan unas bonitas vacaciones. Yuhu. Nos vemos en 15 días. No salgan, por favor, chicos. Ya queremos salir todos, pero juntos. Cuídense mucho. Y que tengan excelente día. Gracias, Miss. Gracias, profa. A ustedes, gracias. Gracias, que tenga buena tarde. A ustedes, chicos, gracias. Bye, Lee. Adiós, corazón. Bonitas vacaciones.